Ya, vamos a partir con la clase del día de hoy. Sigue habiendo un problema de género. Bueno, vamos a partir. Consulta de la prueba. Estaba muy fácil. A la 3. Había muchos datos para hacerla. Muchos datos. Bueno, la 3 era un sistema Chevron, ¿cierto? Yo solamente les pedía la flexión en el eje fuerte y les pedía la compresión en la viga, ¿cierto? Como vimos en clase, en realidad la compresión en la viga no tenemos idea cuánto puede ser, pero podemos suponer que toda la proyección horizontal de la fuerza en la diagonal es compresión. Eso es lo más conservador, por lo tanto era lo que teníamos que hacer. Ahora, como no teníamos las cargas amplificadas, solo podíamos asumir que no controlan. Entonces, desde ese punto de vista, la única opción que quedaba era la fluencia efectiva de la diagonal en tracción. Como no teníamos tampoco la resistencia residual en compresión de la diagonal, podíamos asumir que era cero. Eso es conservador para la viga desde el punto de vista de la flexión en el eje fuerte, y podría no ser tan conservador para la compresión en la viga. Sin embargo, sabemos que lo que controla es la flexión, por lo tanto nos sirve. Entonces, teniendo esos dos supuestos, el ejercicio salía en 2 pasos. ¿Cierto? Y eso era todo. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿En la tarea? ¿Están con tareas? Sí. Ah, ya. ¿Qué pregunta de la tarea? ¿Cuál es que había que usar la norma para cero? Pero, ¿cuál era el índice del 2010? O sea, ¿es la NSH 471 o el ácido del 2010? Pero nosotros tenemos de diseño en acero el ácido del 2022. Y queremos saber si podemos usar ese. Vamos a aclarar al tiro esas cosas. A ver, primero, en acero el ACI no juega. Eso es lo primero. Ya, nuestra norma de uso legal formal acá en Chile para acero es NSH 427. Parte 1, perfiles armados y laminados. Parte 2, perfiles conformados en frío. No hay más. Cualquier otra cosa, por lo menos acá, no es de uso formal, legal o exigible de cualquier punto de vista. Dicho eso, nuestra NSH 427.1, ¿cierto? Es una copia directa de ISC 360 del 2010. Por lo tanto, si no quieren comprar la norma 427.1, pueden usar las especificaciones ISC 360 del 2010, que son de descarga gratuita, junto a todos sus libros de ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Ya? No otra cosa. Nunca. No por lo menos para uso formal. Ahora, desde el punto de vista razonable para la práctica, para la tarea no, solo eso que. Pero desde el punto de vista razonable en la práctica, si yo veo que ediciones posteriores de algún código incorporaron requisitos más exigentes de los que yo estoy usando, es razonable considerarlos. Si yo veo que ediciones posteriores del código incorporaron requisitos menos exigentes a lo que yo estoy usando, no es razonable sacar provecho de ellos. ¿Ya? Para que quede muy claro. En hormigón armado, la norma de uso formal acá en Chile es NSH 430. No hay más. NSH 430 en su última edición del INN permitía el uso de ACI 318-2005 con las correcciones que indicaba, que es la parte importante. O sea, no usar directamente ACI 318 sin considerar las correcciones que hace la NSH 430. Ahora, después del terremoto del 2010, ¿cierto? Salió el decreto 60 que supera y corrige la norma 430. La reemplaza. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos referencias a NSH 430, debemos entender
que está reemplazada por el decreto 60, el cual no es necesario referirlo legalmente, solo tenemos que saber. El decreto, ¿cierto? 60 permite, en reemplazo de la 430, permite el uso de ACI 318-2008, no 14, 19, 22 ni ningún otro. Y lo permite considerando las correcciones que hace el decreto, que las vamos a ver en clase, por cierto, ¿ya? Entonces hay que tener harto cuidado, porque si ustedes ocupan otra versión, para empezar no va a cuadrar, ¿ya? Pero las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, sobre todo del diseño de elementos de hormigón armado, está en los muros de flexo-compresión, que las suposiciones originales que hace ACI 318 no son aplicables siempre, en particular para los edificios chilenos. Entonces hay que tener un cuidado importante, ¿ya? Eso respecto al uso normativo. ¿Más consultas? Nada más, quedó clarito. Es importante que ustedes dejen de hacer caso a los profes como si tuvieran la razón. Cualquier persona, cualquier especialista dice estupideces en algún momento. Nadie se salva de eso. Pero en particular, cuando tiene que ver con cosas profesionales, no existe la posibilidad de echarle la culpa a otro, ni al jefe, ni al profe, ni a nadie. Por lo tanto, lo que corresponde aquí es revisar cuáles son los códigos de uso legal y cuáles son los códigos los códigos vigentes por INN. Esa es la opción siempre, ¿ya? No otra. Lo demás son opiniones, ¿ya? Pero ahí tenemos que centrarnos cuando nosotros tenemos que hacer un trabajo. Les insisto, cuando ustedes estén en una oficina, no van a ser alumnos, no van a estar investigando, tienen que hacer la estructura, emitir los planos lo antes posible, porque si no los van a echar, ¿ya? Y eso desde un punto de vista muy formal, que es tratando siempre de cubrir las decisiones que toman con códigos, con experiencia, con conocimiento, porque en cualquier momento podría ser exigible la responsabilidad sobre cualquier tipo de decisión o dato que hayan usado. O sea, básicamente siempre tengo que tener a quien echarle la culpa. Eso es importante. Bueno, se lee así, pero no es tan así. Ya. Vamos a seguir con lo que estábamos viendo en la clase anterior, ¿cierto? Estábamos rematando ya todo lo que tiene que ver con estructuras de acero. En particular, ¿cierto? Y les estaba mostrando algunos estudios que nos mostraban cómo los requisitos de la norma del año 2003, la verdad es que no nos estaban conduciendo, por lo menos en todos los casos, ¿cierto?, a aquellos comportamientos esperados que nosotros necesitábamos. Entonces nos damos cuenta con eso que hay que hacer correcciones. ¿Correcciones de qué nivel? Bueno, habrá que estudiarlo. Alcanzamos a ver el ejercicio de la estructura que tenía un centro de gravedad bajo, y en esa nos dimos cuenta, ¿cierto?, porque tenía arrastramiento tipo Chevron, nos dimos cuenta que teníamos problemas en la viga Chevron, y las diagonales no tanto, lo esperábamos que fallaran en realidad. Pero el problema de la viga Chevron nos llevó a fallar en las columnas. Y ese era el problema realmente, que las columnas tuvieran flexiones que no podía haber en ningún otro análisis elástico. Y ese era un problema bien grande. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta que los requisitos que teníamos antiguamente para viga Chevron no nos conducen a lo que necesitábamos. Hay que cambiarlo, hay que robustecerlo y no hay mucho que decir al respecto. Después, ¿cierto?, nos cambiamos a estos otros ejercicios que voy a repetirlos ahora para entenderlos bien, que son estructuras con centros de gravedad alto. Entonces alguien dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que el otro lo tenía abajo y este lo tenía alto. ¿Y en qué yo puedo ver que eso afecta? En general, cuando tengo un centro de gravedad alto, ya no solamente el sistema de diagonales empieza a tener cierta complicación, sino que la tracción-compresión en columna empieza a ser importante. Y como son estructuras de acero, son las compresiones en columna lo que más me molesta. En particular, los volcantes sísmicos empiezan a hacer que las columnas tengan una muy alta exigencia en compresión, que yo no voy a ver utilizando cargas reducidas. Por cierto, que tampoco voy a ver la tracción vertical en fundación.
Entonces, ojo, ahí es donde empieza a ser muy necesario el uso de cargas amplificadas de acuerdo a lo que hoy día tenemos en la norma del 2023. Entre paréntesis, porque se da harto en la práctica este asunto de que la norma del 2023 está nuevamente en comité de norma, y eso es cierto, pero hay que tener claro que lo que se está discutiendo, porque había gente que le parecía que había que afinar algunas cosas, es una discusión acotada respecto a algunos puntos, ¿ya? Y esos puntos también están súper establecidos. Entonces a veces se ha confundido esto y se ha pensado que la norma podría cambiar completa o que podría anularse y volver a la 2003. Yo realmente no sé de dónde puede sacar eso alguien, pero no es verdad, no es cierto. Lo desmiento absolutamente porque yo mismo estoy ahí. Entonces eso jamás ha estado en la mesa. Así que ojo, cuando haya cambios, ¿cierto? Probablemente ya el próximo año ya se tengan los cambios en la mesa, estén formalizados, esté publicada la norma corregida, van a entrar esos cambios a este curso seguramente. Pero no piensen que van a ser cambios importantes respecto a lo que yo les he comentado hasta el día de hoy. Bien, silos son estructuras que tienen un centro de gravedad alto. No sé, el centro de gravedad está por allá. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Bueno, simplemente porque queremos darle más compresión sísmica a las columnas y a ver qué pasa, a ver si la norma funcionaba o no. Recuerden que la norma del año 2003 no exigía el diseño de columnas ni por diseño en capacidad ni por cargas amplificadas. Por lo tanto, uno podría pensar que a lo mejor las columnas estaban siendo tratadas como fusibles, cosa que es una soberana lecera, no sirve ni siquiera desde el punto de vista conceptual. Bueno, como sea, aquí están las estructuras cumpliendo la norma del año 2003. ¿Y qué es lo que se hizo? Fácil, se hizo nuevamente un análisis tiempo-historia, solo a nivel del sismo de diseño, para ver qué pasa. Nada, algo súper simplecito. ¿A qué se llegó? Bien, la diagonal del primer nivel, pandeada. Ni cerca de la afluencia de tracción, pero harto pandeo en compresión. Es lo que esperábamos. Yo hubiera esperado más cerca de la afluencia de tracción, pero la verdad es que no es malo tampoco. El puntal de acople. Aquí sí estamos súper mal porque el puntal de acople no debe pandear. Y esto pandeó mucho. Bueno, todavía que falle el puntal de acople no es realmente un problema, porque es algo que podría cambiar yo después del sismo. ¿Qué le pasa a las columnas? Las columnas colapsaron. Ya vimos, ¿cierto?, que puntitos fuera de la línea azul que hay acá significa que esta cosa falló y se murió toda la gente. Por lo tanto, lo que aquí nosotros tenemos que entender es que la falla del puntal condujo al colapso de la columna. Ya, pero démosle una vuelta a eso, porque ¿qué es lo que genera la falla en un puntal? Cuando el puntal pandea, entonces la columna empieza a tomar flexiones importantes, pero no necesariamente compresiones. Y aquí nos damos cuenta, ¿cierto?, que si bien las columnas fallaron esencialmente porque se les metió una flexión gigantesca, pensemos también qué hubiera pasado si no se genera flexión en la columna. Si no se genera flexión en la columna, entonces yo estaría mirando estos puntos de acá. Si ustedes se fijan, estos puntos de acá de todas maneras salieron de la línea azul y de todas maneras hay colapsos. Eso significa que si el puntal no hubiera fallado, por lo menos con los resultados que tenemos en la mesa, las columnas hubieran fallado igual por carga en compresión pura. Por lo tanto, aquí tenemos dos informaciones importantes. ¿Fallaron por flexión? Sí, ok, nada que hacer. Pero, si no hubieran fallado por flexión, también el aumento de carga en compresión pura hubiera generado el colapso de esas columnas. No me lo puedo sacar. O sea, aquí tengo un problema muy grande. Por lo tanto, hay que buscar la manera de arreglar. Básicamente, el uso de cargas amplificadas en columna genera un arreglo de estos problemas muy grandes. Y ya el hecho de considerar el puntal de acople
calculado con el equilibrio post-pandeo que ya conocemos, genera que el puntal no vaya a fallar y por lo tanto este tipo de colapsos no los vayamos a tener. El mismo silo, pero con sistemas de arrastramiento chevron en lugar de cruces. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, aquí se está diseñando estos chevrones también con los requisitos del 2003. En el requisito del 2003, ¿cierto? Esta liga incluso uno la debería haber puesto de guata, porque en realidad lo que me interesa más es la inercia fuera del plano. Nosotros no quisimos ser tan mala gente, ¿cierto? Pusimos una viga relativamente buena puesta para el eje fuerte. De todas maneras, ¿cierto? El análisis tiempo-historia nos llevó a que no fue suficiente. El primer nivel, las diagonales pandean, sí, tampoco es un problema tan grande, lo esperamos, disipan energía, perfecto. La viga colapsó, ya. La viga chevron colapsó. No es lo que esperábamos, no es lo que queremos, pero todavía no es algo que nos vaya a llevar al colapso del edificio necesariamente. Las columnas sí colapsan. Ya, eso sí es malo. Se nos cayó la estructura, también quedó la embarrada. Entonces, aquí volvemos a tener el mismo problema. Volvemos a tener el problema que es colapso del edificio. No es que me guste o no me guste el chevron o las cruces. El problema es que se cae el edificio. Y estamos súper lejos de estar en un nivel que queramos. Ustedes pueden repetir estos ejercicios de manera súper simple en el SAP y ponerle registro y ver que esta cuestión pasa. No hay ingeniería de alto nivel esta cosa. ¿Ya? Pero sí nos permite sacar algunas conclusiones que son bien importantes. O sea, lo primero es que ya, la viga falló. Es muy malo. Aquí vimos que la falla de la viga no necesariamente es mala, pero nos condujo a algo malo. Nos condujo a que tuviéramos flexiones grandes en la columna y también nos condujo, y esto ya es debido a la altura del centro de gravedad, también este ejemplo nos dice que las compresiones pueden llegar a ser muy altas en la columna también. Entonces, tenemos dos problemas. El primero es que la viga chevron no nos sirve. Necesita un mejor desempeño. Y lo segundo es que las columnas igual tuvieron una compresión pura que las hubiera hecho colapsar. Por lo tanto, volvemos a tener el problema de que la resistencia en compresión de las columnas es insuficiente, independiente de cualquier cosa. Y, al igual que el puntal de acople, aquí la viga chevron fue insuficiente. Bueno, con los requisitos que hoy día tiene la norma del 2023, que nosotros ya los vimos, estos problemas se arreglan. Eso es bien importante. Resumen de estos ejemplos, ¿cierto? Fácil. Pandeo en diagonales en compresión se esperaba. En todos los casos pandeaban, incluso para sismos pequeños. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que en realidad nosotros deberíamos cumplir las razones ancho-espesor por lo menos para esbeltez moderada de las diagonales. ¿Por qué pandean? Tan simple como eso. Para que puedan ciclar de manera estable, ¿cierto? Sin tener fatiga de bajo ciclaje plástico, las diagonales entonces deberían cumplir razones ancho-espesor al menos de ductilidad moderada. Nosotros no vimos tanto ciclaje inelástico como lo ven los gringos, que a lo mejor para ellos sí es bien necesario tener razones ancho-espesor de ductilidad alta, ¿ya? Pero sí al menos necesitamos la de ductilidad moderada. Eso al menos sale más allá de los pensamientos de los números que tenemos. ¿Ya? Estos no son opiniones, estos son números. Fluencia en diagonal en tracción. No vimos ni una. Bueno, pero eso también se debe a que, tanto en el caso de las diagonales en cruz, no teníamos un puntal de acople que fuera a permitir esa fluencia en tracción. Y en el caso de la viga chevron, tampoco teníamos una viga que pudiera permitir la fluencia en tracción. Por lo tanto, al hacer las mejoras en el puntal de acople y la viga chevron, empieza a existir la posibilidad de que la diagonal en tracción fluya. Lo que se ha visto es que no necesariamente fluye, quizás de manera incipiente, no como en el caso del chevron especial norteamericano, de ninguna forma. Entonces, en general aquí lo que se ve es que las diagonales en compresión sí pandean, ciclan,
Pero las diagonales en tracción no necesariamente van a fluir en tracción. Van a tener alta carga, pero no necesariamente van a fluir en tracción. Entonces ahí se nos abren esas posibilidades como para conectarla a carga amplificada sin mayor problema. Viga Chevron falló. No lo esperábamos, ahí está. No hay mucho más. Puntal de acople, tampoco lo esperábamos, falló. Listo. Falla en columna. Eso sí que es inesperado porque básicamente nos está diciendo que hay colapso generalizado de la estructura y eso es lo que nadie quiere. ¿Ya? Eso es lo único que es absolutamente inaceptable. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que con la versión 2003 las estructuras tienen sobreresistencia, no podemos negarlo, pero no tienen ductilidad. No de acuerdo a los requisitos de diseño sismorresistente que se le habían entregado. ¿Qué significa eso? Que las estructuras van a seguir dentro del rango elástico y en el momento que salgan del rango elástico podrían colapsar, que es algo que no esperamos, no queremos, no aceptamos, o sea, hay que arreglar. Monísticamente hablando, nosotros pensábamos que teníamos la línea azul hasta acá. Aceptábamos que en algún momento las estructuras iban a salir del rango elástico, ¿cierto? Y se iban a empezar a deformar, iban a tener una capacidad de deformación suficientemente adecuada, no necesariamente grande, pero adecuada para aquello que las necesitaba. Bueno, nos estamos dando cuenta, en los casos que analizamos por lo menos, que en realidad las estructuras tienen sobreresistencia, pero en algún momento llegan a su máximo y caen. Eso es un comportamiento frágil, no es un comportamiento dúctil. ¿Ya? Ahora alguien dirá, ya, pero es que hay muchas estructuras que sí se portan bien. Perfecto. Pero cuando yo entrego requisitos generales de dimensionamiento y encuentro ejemplos para los cuales esos requisitos no funcionan, ya puedo asumir que los requisitos son insuficientes. No funciona al revés. No digo que, mira, para algunas cosas los requisitos funcionan, entonces también no. O sea, no funciona así la ingeniería ni ninguna ciencia que yo conozca. Por lo tanto, para demostrar que algo no funciona, basta encontrar algunos requisitos, algunos casos, ¿cierto?, donde yo vea claramente, sin lugar a dudas, que esas cosas son insuficientes. Ahora, la generalización de estos ejemplos, uno dirá, bueno, pero esto es representativo y no es representativo. Bueno, eso ya queda en cada uno de ustedes, ¿cierto? Pero la verdad es que lo que vimos acá es algo que no tiene nada de extraño dentro de la industria. Son cosas que se ocupan de manera muy, muy común. Por lo tanto, la representatividad debería ser bien alta. ¿Qué nos dice eso como conclusión? Que la norma del 2003 requiere correcciones sin lugar a dudas y que la norma del 2023 las incorpora. ¿Que las incorpore significa realmente que se acabaron y se resolvieron todos los problemas? No lo sé. Hay harta investigación al respecto que dice que sí, pero probablemente el tiempo lo dirá. Hoy por hoy hay una discusión muy fuerte sobre si los requisitos son necesarios o no. Espero que con ustedes haya quedado claro. El punto es si los requisitos nuevos resuelven los problemas y además son suficientemente económicos. Ahí hay un tema. ¿Ya? Bueno, disposición en el capítulo de estructura, ya ustedes las vieron, hay que leer la norma para eso. Aquí les dejo, hay montones de bibliografía que nos puede dejar. Aquí les dejo aquí esta en particular, que es de don Leandro Zúñiga, ¿cierto? De hace un par de años ya, que revisó edificios con la 2369 para ver cómo funcionaban los requisitos nuevos, si realmente eran buenos, no eran buenos. Y a mí me gusta mucho esta memoria en particular, porque él prueba un par de estructuras, y ojo que ahí también hay que ver si eso es generalizable o no, porque no sabe. Las estructuras sobre las cuales se prueba son representativas de la práctica nacional, podría ser que no. Pero bueno, él prueba en dos estructuras industriales, aplica los requisitos y resulta que las estructuras se portan bien, tienen una ductilidad moderada, ¿cierto? Pero queda la duda si realmente era necesario o no en el caso de esas estructuras, que también es súper válido. Él dice, mira, las pruebo con el detallamiento anterior y el detallamiento propuesto.
Y en ese par de estructuras en particular, él concluye que no hay mucha diferencia, que sí es mejor la utilidad de la estructura nueva, por los requisitos nuevos, pero no queda claro si era necesario o absolutamente necesario en el caso de esas dos estructuras. Eso es lo importante porque es lo que uno espera que pase en la práctica, que pase en la vida real. Hay muchas estructuras, probablemente una amplia mayoría, que a lo mejor no requieren los requisitos para no caerse, ¿ya? Porque entre lo que uno diseña y lo que pasa en la realidad hay una cierta distancia, pero, ¿cierto?, los requisitos desde el punto de vista de consistencia normativa no estaban funcionando. Y ese es un tema que hay que corregir. Ahora, personalmente no he visto ningún estudio en que la aplicación de los requisitos nuevos conduzca a algún tipo de, no sé, de comportamiento peor que con los requisitos antiguos. No sé si existirá. Lo que puedo decir es que todos los estudios que me ha tocado ver van en la dirección de que la aplicación de los requisitos propuestos por la norma del 2023 mejoran de manera muy fuerte el desempeño esperado de las estructuras respecto a la posibilidad de usar los requisitos del 2003. ¿Ya? Eso parece absolutamente claro. No descarto que el futuro pueda aparecer alguna otra cosa, pero por el momento el escenario parece ser claro. Los requisitos del 2003 no son suficientes. Listo, punto, pelota, partido. Y hay que mejorarlo. La norma del 2023 mejora. ¿Es perfecta? No. De hecho, tiene hartas cosas que se podrían arreglar. Pero es un punto de partida notablemente mejor que lo que teníamos antes y era un punto de partida que necesitábamos. Entonces ahí es donde hay que tener harto cuidado. Les digo estas cosas insistiendo que ustedes van a salir a diseñar al mundo real, y en el mundo real no toda la gente hace las cosas de la misma manera, no toda la gente las hace de una manera formal, hay mucha gente que todavía cree en los sentimientos, en las opiniones y en esas cosas. Yo los invito a creer más en los estudios, en los códigos, en lo que pueden mostrar de acuerdo a evidencia. ¿Ya? No quiere decir que lo que uno piense necesariamente esté mal, pero si hay algo que tiene evidencia, uno tiene que ser suficientemente razonable y revisarla, y si encuentra que está bien, tendrá que aceptarla. ¿Ya? Somos ingenieros. ¿Ya? Bien, consultas de esto. Nada, tan fácil es esto. Me sorprende lo fácil que parece ser y después en la práctica se nos caen las cosas, les ponen la memoria de cálculo humana. Ya. Cambiamos entonces. Se nos acabó el acero, no tengo nada más que contarles del acero. Listo. Como no hay más acero, me voy a cambiar de caballo y me voy a meter al hormigón. ¿Ya? Las próximas clases vamos a tratar de hormigón. Para eso, como siempre, ¿cierto? Me voy a apoyar de unas diapositivas. Me voy a apoyar de unas diapositivas para que no se me olviden las cosas que les quería contar. En hormigón, y aquí nos cambiamos nuevamente, y voy a insistir harto sobre estas cosas, nos cambiamos de foco objetivo. Alguien dirá, claro, con el acero me cargué demasiado las cosas industriales, ya les he contado por qué. ¿Ya? Evidentemente no todo el acero es industrial, no. Con el caso del hormigón me voy a cargar muy fuerte a la cosa urbana. Edificios de departamentos, de oficinas, mall, cosas que se le parezcan. Porque así funciona en Chile. ¿Ya? No es que me guste ni esté de acuerdo, es que esa es la realidad y con la realidad uno no discute. La podrá tratar de cambiar desde adentro, pero negarla no va por ahí la cosa. Entonces, acá cuando usted dice edificio de departamento, ese edificio no va a ser de madera ni de acero, va a ser de hormigón. Probablemente va a ser de muros de hormigón. Así de claro. Cuando usted habla de edificios de oficina,
A lo mejor algo le aparecerá por ahí de acero, que son las vigas de acero con losa colaborante para los pisos y losa. A lo mejor le aparecen columnas colgadas de acero. Sí, pero la estructura sismorresistente va a ser de hormigón. Probablemente va a ser un núcleo de escaleras, ¿cierto?, o de ascensores con muros de hormigón muy potentes que agarran el edificio entero. Entonces sigue siendo un edificio esencialmente de hormigón. Entonces ese es el asunto. Bueno, ¿y cuál es la diferencia grande entre hormigón y acero? Bueno, entre los materiales hay un montón de diferencias, pero entre las estructuraciones que vamos a ver hay una fundamental, que cuando hablamos de edificios urbanos hablamos de niveles, por lo menos teóricos, de ductilidades más altas. Ya los R que tenemos para los edificios urbanos son más grandes en el papel, porque eso no siempre es verdad y lo vamos a discutir desde ya. Nuestra norma, ¿cierto?, NSH 433, tiene una cosita que se llama el drift entre piso límite, entre muchas otras cosas. Ese drift entre piso límite, ¿ya?, es el 2 por 1000. Se puede medir con un 1 por 1000 en distintos lugares de la planta, pero dejémoslo el 2 por 1000 en el centro de masa, de cada piso, ya. Pero ese 2 por 1000 se mide con las cargas reducidas y se mide con las secciones nominales, no agrietadas. Por lo tanto, lo que ustedes pueden saber es que eso no significa nada físico. ¿Ya? Que no signifique nada físico, ¿significa que está mal? No, pero tengo que tenerlo claro. Es un criterio de diseño. Nosotros ya hemos visto acá que las deformaciones evaluadas con carga reducida, lo único que tengo claro es que no existen. No les puedo atribuir un significado. Las deformaciones esperadas inelásticas, que nosotros en el caso del 2369, ¿cierto?, las evaluamos con un espectro de referencia y antiguamente eran las cargas reducidas multiplicadas por R, ¿cierto?, para estimarlas. Bueno, esa deformación esperada de piso no es la que se considera para este 2 por 1000. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Que bueno, dependiendo del R, yo le estoy pidiendo distintas cosas a los edificios. No le estoy pidiendo lo mismo a todos, porque no todos tienen el mismo R. Y ojo que este es un requisito que hoy por hoy, a pesar de que la norma está en comité en el INN en este momento, es algo que no se ha cambiado hasta el momento. Y eso nos lleva a que se aplique a cualquier cosa. A lo mejor, y solo digo a lo mejor, es un buen criterio de diseño para estructuras de hormigón armado de muros, que es donde se calibró el criterio. Porque también nosotros tenemos otro problema, y yo quiero transparentar eso acá, y es que la gente cuando habla de 433 confunde mucho los alcances y piensa que está hablando solo de edificios de hormigón. No, 433 es para cualquier material que tenga norma, en particular para acero y madera también. Pero esto lleva a que la gente diga, en 433 tenemos los requisitos para edificios, de hormigón, de muro, y para el resto no importa, ponle los mismos. Eso no es razonable, no desde un punto de vista riguroso. A lo mejor nosotros, entendiendo las implicancias, podríamos llegar a decir, ya, entendimos por qué, entendimos qué significa y le vamos a pedir lo mismo a los edificios de acero y madera. Perfecto, nos damos las manos y seguimos para adelante. Ya, eso no ha pasado. Hoy día se le pide a todos lo mismo sin que haya una razón específica para ello. Hay un argumento detrás de esto y es decir, mira, lo que pasa es que ese 2 por 1000 lo que genera es un control de daño no estructural. Puertas, ventanas, que se le caigan los platos de la cocina a la señora, todas esas cosas. Ya.
y entonces sería independiente de la estructuración, o del material, o de cualquier cosa. Ya. Pero eso también es mentira. Ese es el problema. Claro, porque si yo digo, mira, ¿cuál es el criterio? Que los edificios no tengan un drift de entrepiso mayor que tanto para controlar el daño no estructural. Y eso lo aplico a cualquier material, estructuración y lo que sea. Está perfecto, suena excelente, suena bonito, lo aplaudo. Pero, para eso yo tengo que tener un evaluador del drift de entrepiso que sea confiable. Y calcularlo con las secciones nominales no habilitadas y con un R adentro, no es razonable. Porque no tiene significado físico. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo un R de 8, las deformaciones esperadas van a ser unas. Si yo tengo un R de 6, las deformaciones esperadas van a ser otra. En particular hay que acordarse que cuando nosotros estamos en cosas urbanas, los edificios tienden a ser no altos, pero de mediana altura para arriba. Eso significa que tienen periodos relativamente altos. No sé, un edificio de muros de 20 pisos tendrá 2 segundos. Un edificio de 20 pisos mediano, alto. 2 segundos ya está bien a la derecha del espectro, ya empieza a competir con el corte mínimo. Y la verdad es que los edificios tienden a estar para ese lado, así como cerca del corte mínimo. No necesariamente en el mínimo, pero no están en el máximo. No lo común. Entonces, claro, ahí empiezo a tener también algunos temas con el R, a ver si toco en el corte mínimo lo tengo que subir y el R es más chico. Claro, empiezo a tener un problema con eso. Lo que se ha visto, y esto hay que decirlo con todas sus letras, en la práctica, lo que se vio en el 27F, y aquí, ojalá que no me funen, pero yo trato de transmitirle a ustedes la información lo más limpia posible, para que tengan la experiencia de cosas que pasaron. Ustedes saben que en Chile las cosas no pasan hasta que pasan. ¿Cierto? Entonces, bueno, el 27F nos dimos cuenta que los edificios chilenos tenían un problema, que los muros de flexo-compresión estaban mal diseñados, con todas las digamos, sutilezas que pueda tener esa frase que acabo de decir. Estaban mal diseñados. Es la verdad. ¿Y saben por qué estaban mal diseñados? Las puertas, ¿no? Ah, con las puertas como que torcían. No, yo me refiero esencialmente al muro de flexo-compresión. Porque nuestra norma permitía que para los edificios chilenos no se confinaran las cabezas de muro. Así lo decía. En Chile no es necesario confinar las cabezas de los muros. ¿Por qué? Porque somos choros. ¿Por qué? Porque no se habían visto fallas de flexo-compresión antes. ¿Ya? Está bien, es cierto. Cuando usted tiene un edificio de muros que es relativamente bajo, 5 pisos, 6 pisos, claro, usted dirá, esos muros son muros de corte, porque la carga vertical que tienen es bajita. Obvio, la carga vertical depende del número de pisos. Si tengo pocos pisos, tengo poca carga vertical en los muros. Por lo tanto, cuando viene el sismo, los muros trabajan esencialmente en corte, no en flexo-compresión. Y si el muro es de corte, no tengo para qué confinar las cabezas de los muros, eso es cierto. Pero si el edificio tiene hartos pisos y los muros tienen una carga en compresión alta, sí son muros de flexo-compresión y sí necesito confinar muchas veces las cabezas de los muros. Entonces, ¿por qué decir no lo haga? En lugar de no decir nada y dejarlo como, bueno, confínenlo cuando sea necesario. Sería más razonable. Bueno, ese fue el problema. El problema fue decir, mira, lo que dice la CI no es necesario en Chile.
Pero no se dijo por qué. No se dijo, mira, lo que pasa es que el edificio chileno tiene tales características. Y bueno, si tú te sales de esas características, entonces estos requisitos que te estoy dando no van a ser suficientes y tendrás que aplicar otros que por el momento no tengo, pero tendrás que aplicarlos. ¿Saben qué pasa? Que a veces uno se pone a normar cosas que no sabe. Esa es la verdad. A veces conviene decir, no sé, y no lo normo, y que lo hagan como puedan, pero no sacar un requisito que no estoy totalmente seguro de que funcione o no. ¿Ya? Adivinen cuál es la corrección que hace el decreto 60 en los muros de flexocompresión. ¿Cuál es la corrección más importante que hay en nuestros decretos para los muros de flexocompresión? Por no decir la única. Que la cabeza de los muros de flexocompresión hay que confinarla. Ya. Buen entendedor. Ese es el tema. A veces necesitamos, y esto a nivel latinoamericano, a veces necesitamos ver que las cosas se caen. Somos muy reactivos, poco proactivos, cuando en realidad desde el punto de vista de ingeniería le hablo, ni siquiera de la vida misma. Siempre la prevención es más barata. O sea, casi no hay disciplina en la que la prevención de algo no salga más barata que hacerse cargo de las consecuencias. Casi siempre es así. La verdad es que confinar las cabezas de flexocompresión de los muros no creo que nos haya salido un ojo de la cara, y lo que podría haber evitado es alto. Bueno, así es la vida, aprendimos y ahora se arregló. Cuando nos metamos con muros, vamos a recordar estas cosas, porque primero me voy a meter con Marco, pero cuando nos metamos con muros nos tenemos que acordar de esto, porque hay muchas cosas que se han dicho de los muros que no son ciertas. ¿Ya? Y otra vez aquí les digo, tampoco la idea es que ustedes se queden con mi opinión. Cuando ustedes trabajen tienen que buscar publicaciones, tienen que buscar códigos, tienen que buscar evidencia razonable, convincente, para quedarse con alguna idea que los ayude a diseñar y a mejorar su trabajo. No siempre esa información va a venir de la opinión de otras personas que parecen tener más experiencia que ustedes. ¿Ya? También hay que verificarlo, también ustedes tienen que hacerse responsables de cada cosa que usen. Una de las cosas que se ha dicho mucho es, no, lo que pasa es que la densidad de muro de los edificios va abajo. Puede ser, como pensamiento es bueno, pero ¿qué dicen los números y las estadísticas? Que no es así. Que los edificios tienen la misma densidad de muros que tenían antes. Eso no cambia. ¿Y entonces qué cambió? Bueno, si los edificios ahora son más altos, y eso sí es verdad, son más altos, y tienen la misma densidad de muro, cierto porcentaje respecto al espacio en planta, entonces lo que cambió es la carga vertical en los muros. Sí, pues si tienen más piso, si tienen la misma densidad, cambió la carga vertical del muro. Listo. Y con eso nos damos cuenta que el muro que antes era de corte, ahora es un muro de flexocompresión. O sea, en vez de tener que preocuparme del corte, me tengo que preocupar de armarlo como si fuera una viga flexural o una columna flexural. Ese es el problema. Bueno, el sismo también estuvo de acuerdo en que ese es el problema. Entonces, como pocas veces en la vida tenemos evidencia de que las cosas son así, también sabemos cómo resolverlo, así que la idea es que lo resolvamos. Y cuando nos metamos con muros vamos a volver a ese tema. Ahora, ¿a qué confino yo las cabezas en los muros? Hay una buena razón. ¿Por qué querría yo confinar las cabezas en los muros? No solo para gastar plata. ¿A qué podría ser? ¿Cuál es el mayor problema del hormigón simple? O el hormigón desarmado, como dijo alguien una vez.
Sin armadura, ¿vale? Y falla en tracción. Ya, sí, es el principal. Entonces el segundo principal. Hay un segundo, y es que el hormigón por sí mismo tiene muy baja ductilidad. Bueno, de hecho no tiene ductilidad. Nosotros al principio, ¿cierto? Decimos, mira, el hormigón tiene muy buena resistencia a la compresión. Resistencia, carga, kilos, toneladas. No tiene buena resistencia a la tracción, así que lo llenamos de barritas de acero que sí tienen buena resistencia a la tracción, y con eso decimos, bueno, entre el uno y el otro se compensan y eso empieza a funcionar bien. Pero también hay otro tema, y es que el hormigón por sí solo tiene una capacidad de formación muy baja. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo lo comprimo, ¿cierto? En teoría, al 3 por 1000 ya se me revienta. Se muere y se va. Bueno, la teoría no siempre es verdad, en realidad esta cuestión se empieza a romper al 4 por 1000, pero 3 por 1000 para los amigos, para el diseño. Ya. Lo bueno, ¿cierto? O sea, primero lo malo, 3 por 1000 es ninguna porquería, ¿ya? O sea, esta cuestión se rompe con una deformación relajada. A todo esto, ¿cuánto se corta el hormigón, perdón, el acero en tracción? Piensa en un acero como el que vimos hace poco, un acero A36 común y corriente de la calle, que no sea chino. ¿Cuánto se corta en tracción? Más o menos. Se cortan como el 15% los aceros. Eso más o menos se rompe un hormigón a 36, perdón, un acero a 36 en tracción. Tenemos diferencias de órdenes de magnitud en cuánto falla uno y en cuánto falla otro. Claro, nosotros en el acero no vamos a llegar al 15% en tracción ni por si acaso. ¿Ya? En general nosotros decimos que el acero en tracción, y después nos pasamos a las barras que no necesariamente llegan al 15%, pero con eso ustedes se dan cuenta que el problema de que el acero se estire no es problema. El acero no se va a cortar. ¿Ya? No va a fallar por deformación el acero. Fallará por parteo de las barras, fallará por otras cosas, pero por deformación en tracción o en compresión no va a fallar. Entonces lo sacamos de la mesa. ¿Cuál es la manera en que las secciones de cualquier cosa generan ductilidad? Bueno, pudiendo soportar deformaciones más allá del rango elástico. Eso es lo que necesito. El acero las tolera, el hormigón no. Por lo tanto, si necesitamos una sección compuesta, en principio estamos sonados. Pero hay una gracia. Que el hormigón se rompe y falla por diferencias tensionales, no por tensión absoluta. ¿Qué significa eso? Básicamente, que si yo comprimo la probeta en el eje vertical, llego al 3 por 1000, 4 por 1000 y explota esa cuestión. Listo. Pero si yo le doy un confinamiento lateral, una presión lateral, con cualquier cosa, lo meto dentro de un tubo, como quiera, y le doy presión de confinamiento en las direcciones horizontales, el hormigón va a seguir deformándose en compresión sin colapsar hasta niveles de deformación muy altos. Fácilmente vamos a llegar de ese 3 por 1000 a un 12 por 1000, sin ninguna. Oiga, 4 veces más. Eso es importante. Es una diferencia que parece que no podemos despreciar. Desde ya, les adelanto que la corrección del decreto nos dice que los hormigones confinados de todas maneras no pueden superar el 8 por 1000. Ya, perfecto. Bien, no hay problema. Vamos entonces a hacer ingeniería para que no se deforme más allá del 8 por 1000 ese hormigón que está confinado. Pero de todas maneras, pasar de un 3 por 1000 a un 8 por 1000 a usted le puede dar una capacidad de giro tremendamente grande. Y eso es lo que estamos buscando. O sea, básicamente estamos buscando darle capacidad de giro a las secciones de hormigón armado cuando confinamos.
No capacidad de compresión ni de tracción, no, capacidad de deformación. ¿De qué deformación? De giro. Siempre de giro estamos buscando en el hormigón armado. ¿Y cómo le damos más capacidad de deformación al hormigón? Confinándolo. Ahora, ojo, también lo vamos a ver más adelante con números. Siempre yo puedo cambiar el confinamiento por más hormigón. O sea, en un muro que yo estoy confinando, probablemente no necesitaría confinarlo si tuviera más área. Porque la capacidad de giro en cualquier sección de hormigón armado depende de la carga axial. Eso lo tienen que aprender ustedes en su primer curso de hormigón. La capacidad de giro de una sección depende de su carga axial. Por ejemplo, una columna, un muro, lo que sea. Si yo tengo el giro y acá tengo el MN o el N, no. Ese no es el factor, el giro. Vamos a ponerle teta. Porque el phi parece otra cosa. Ya. Si yo tengo una sección, una viga bien hechita, sin carga axial me va a salir una curva así. Si le empiezo a poner carga axial, me van a salir así. Y si le pongo harta carga axial, me va a salir así. Esto es lo que dicen los estudios, esto no es opinión. Eso sale. Entonces, ¿cuál tiene más capacidad de formación? Este punto es el punto de colapso. En este punto, los hormigones llegaron a su máximo. Por lo tanto, se murió la viga, la columna, los muros, lo que sea. Entonces, fíjense, dos cosas. Cuando tengo mucha carga axial, tengo poca capacidad de giro. Cuando tengo poca carga axial, tengo mucha capacidad de giro. Por lo tanto, lo primero es decir, bueno, si tener poca carga axial es lo mismo que decir que tengo mucha área frente a la compresión media. Es lo mismo. Por lo tanto, para yo pasar de acá a acá, también podría poner más área en el elemento. Siempre se puede hacer eso. Ahora, alguien dirá, bueno, entonces hagan los muros más grandes y así estamos listos. No, no es tan fácil. Porque a diferencia del ámbito industrial, donde la plata no está en las estructuras, en el ámbito urbano, la plata sí está en las estructuras. Por lo tanto, yo tengo que tener primero el hormigón justito, después el acero justito. Y además hay cosas en las que yo no puedo interferir. Por ejemplo, si yo les digo, mira, es que los muros del primer piso, en vez de 20 centímetros, mejor hagámoslos de 40 para que quede bien. Primero me van a quitar el proyecto. Pero además, esa diferencia significa perder espacio útil desde el punto de vista de la arquitectura. Y eso es mucha plata. No se puede perder espacio útil. Por lo tanto, cuando yo les digo, oiga, el problema se soluciona haciendo el muro más grande, sí es verdad. Pero no siempre se puede hacer. De hecho, me aventuraría a decir que nunca se puede hacer. ¿Ya? Claro, porque la gracia es que los muros sean poquitos, no quiten espacio útil. ¿Ya? De hecho, en los primeros pisos los arquitectos les gustan sin columnas ni muros. Pero no se puede hacer. Pero bueno, tenemos ese tema. Así que, ya que vamos a tener muros con alta carga, probablemente su curva no va a ser la mejor, probablemente su curva va a estar más acá. Ahora, aquí viene una segunda cosa que es importante. Si te están dando cuenta acá, la verdad es que la rigidez en esta cama, esta es la rigidez elástica, ¿cierto? La rigidez depende de la carga axial. ¿Alguien ha considerado eso alguna vez en un análisis estructural? Ahí dice, la rigidez de un elemento depende de su carga axial.
¿Qué quiere decir eso? Que las columnas más comprimidas toman más carga, las columnas menos comprimidas o traccionadas toman menos carga. Eso lo hace el SAP o cualquier software de análisis elástico que ustedes conozcan. No lo hace nada. Son cosas que van sumando a los potenciales errores que nosotros podemos tener. No les digo que no usen el ITAP, el SAP, el robot o cualquier cuestión que haya en la oficina. Solamente les estoy haciendo notar que lo que uno sabe no necesariamente está incorporado en los software porque a veces es muy complejo. La variación de rigidez con la carga axial no está incorporada en los software. ¿Ya? Entonces, ojo, nosotros tenemos que tener harto cuidado con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Si sabemos lo que estamos haciendo, vamos a estar siempre bien. ¿Ya? Bien, tenemos algunas ideas que andan dando vueltas por ahí, en el aire. Metámonos ya directamente a estas cosas. Confinamiento. Ahí, ¿cierto? Aparecen siempre estas letritas que son recados para ustedes, pero que yo ya se los comenté. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un gráfico, ¿cierto?, que nos muestra lo que yo les comentaba recién. Y es que cuando yo no confino el hormigón, ¿cierto?, alcanzo mi F sub C' de toda la vida, el que conozco de siempre, y esta cosa se rompe más o menos el 3, 4 por mil, ahí colapsa y explota y queda mal. Pero, cuando yo lo confino, puedo generar niveles de deformaciones y resistencia que son mucho mayores. En particular, el aumento de resistencia no me importa demasiado. No es relevante para lo que vamos a ver. Pero lo que sí me importa es la capacidad de deformación que va a tener este hormigón que ahora tiene una carga de confinamiento en las direcciones horizontales. Eso es lo que realmente me interesa, que sea capaz de deformarse más allá del 3 por 1000. Eso es lo que estamos buscando y para eso estamos trabajando. Ahora, para que sea capaz de deformarse más allá del 3 por 1000 de manera estable, yo necesito proveerle una fuerza en las otras dos direcciones, ¿cierto? Si el sigma 1 es la dirección vertical, bueno, el sigma 2 y el sigma 3 en general van a ser iguales, sigma 2 y sigma 3. Entonces tienen que ser suficientemente grandes como para yo poder darle una fuerza a la dirección 1 que sea suficiente para alcanzar este nivel de deformación. Eso buscamos. Proveer confinamiento para dar capacidad de deformación. No más resistencia. La va a tener, pero no es lo que nos andamos buscando. Bien. Fíjense acá algunas cositas. Este es un hormigón, ¿cierto? Una columna común y corriente, ¿cierto? Tiene 4 barritas de esquina y tiene sus estribos. Esta es una columna que está un poquito más confinada. ¿Cuál es la gran diferencia? Que tiene más fierro, ¿sí? Tiene más fierro, pero no solo eso. Porque yo, el sigma 2 y el sigma 3, no lo voy a lograr solo con área de acero. Lo tengo que lograr con distribución de acero. ¿A qué me refiero con eso? Si se fijan, aquí los estribos, ¿cierto? Los estribos que llegan a la barra de esquina, proveen una carga de confinamiento a ese núcleo central que básicamente depende del módulo de Poisson. ¿A qué me refiero con eso? En la dirección 1, que es la vertical, esta cosa se comprime. Se trata de dilatar en la dirección 2 y 3. Pero no puede porque las barras lo contienen. Entonces lo que se produce acá es un confinamiento pasivo. En la medida que el hormigón, por comprimirse en la dirección 1, se quiere dilatar en la dirección 2 y 3, el estribo lo impide. Y como esas deformaciones generan carga en el estribo, el hormigón termina siendo confinado. ¿Se fijan? No es que le pongamos una carga externa. Lo que pasa es que impedimos la dilatación por efecto de Poisson en las direcciones 2 y 3.
Y con eso se genera este confinamiento pasivo. ¿Ya? Cosa importante. Nosotros, cuando hablamos de deformaciones grandes, mayores del 3 por 1000, demos por hecho que ya vamos a haber perdido el recubrimiento, porque el recubrimiento nunca va a estar confinado. Por lo tanto, cuando estamos hablando de niveles de confinamiento del hormigón, el recubrimiento ya no está en la mesa. Más allá del 4 por 1000 perdimos el recubrimiento. Y el recubrimiento no es poco, ¿no? Sobre todo en cosas industriales, los recubrimientos son como mínimo 5 centímetros. Puedo perder fácil 20-30% de la sección del recubrimiento. Pero no me interesa el recubrimiento, me interesa otra cosa. Cuando yo tengo mis barritas, el hormigón, ¿cierto?, que se desprende en parábolas. Se desprende en parábolas. Lo que va disminuyendo el núcleo de hormigón, el núcleo efectivo. Por lo tanto, este núcleo de hormigón es más chiquitito que solo la distancia entre barras por la distancia entre barras. Y en la dirección vertical se produce el mismo efecto. Entonces, en realidad, si yo veo acá estas parábolas y digo, ¿cómo andará esta parábola en el sector central? Va a ser como así hasta llegar al otro extremo, entonces a lo mejor me va a quitar otro pedacito acá. Entonces resulta que el núcleo efectivo de hormigón que hay puede ser muy pequeño. ¿Dónde tengo el mínimo de sección? Lo tengo aquí. Justo en el punto medio entre ese estribo y este estribo, ahí tengo la menor sección de hormigón. Y puede ser harto menos que solo descontar el recubrimiento. Mucho menos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Primero, yo voy a poner estribos. Acá. Voy a poner estribos. Perdón por los dibujos, pero me quitan. Voy a poner estribos que van a generar sus fuerzas sigma 2, sigma 3 y van a comprimir lateralmente el núcleo confinado. Perfecto. Pero van a comprimir el núcleo confinado efectivo que haya. Por lo tanto, yo puedo tener un problema bien grande con perder la sección de hormigón original que yo tenía. ¿Ya? O sea, a pesar de que yo entregue confinamiento como fuerza, estoy perdiendo mucha sección de hormigón. ¿Cómo lo arreglo? Bueno, fácil. Le tengo que entregar más puntos de confinamiento. Y por eso que aparecen acá condiciones para mejorar eso. Por ejemplo, no separar estas barras más de cierto tamaño, ¿cierto? Más de cierta longitud. Por ejemplo, después vamos a llegar a criterios para esto, que no estamos hablando de 10, 15 centímetros como mucho. Claro, porque aquí lo primero que hago, ya, es que aquí las parábolas van a ser chicas. Y como las parábolas son chicas, voy a empezar a tener un núcleo confinado que se empieza a parecer bastante a todo lo que queda dentro del tribu. ¿Ya? Ahora, eso es en planta, pero en vertical pasa lo mismo. En vertical tengo exactamente el mismo problema. Entonces no me sirve solo poner un estribo más grande, tengo que poner más estribos. Y entonces la separación de los estribos en la longitudinal también tiene que tener un criterio y también empieza a ser más exigente. También vamos a llegar a separaciones aquí de 10, 15 centímetros. Hay bastantes ecuaciones para llegar a eso, pero al final son 10 o 15 centímetros. Entonces, ojo con eso. Básicamente se trata de que el hormigón que yo voy a confinar tiene que estar dentro de una jaula. Pero de una jaula en las dos direcciones, vertical y horizontal. Yo no saco nada con tener, bueno, sí saco, pero no tanto. La idea no es poner más barras verticales juntitas.
sino que es confinar. Y confinar es poner más barras verticales juntitas, pero también afirmarlas. ¿Ya? Porque lo que me están diciendo estos estribos de rombo que hay adentro es que yo estoy afirmando efectivamente las barras. ¿Ya? El estribo afirma las barras. Por ejemplo, aquí yo puse 3 por lado. Y alguien dirá, pero hay una que no se afirma. Ya, después vamos a ver que dependiendo de qué distancia tiene esa con esa, por ejemplo, yo podría dejar una barra sin afirmar. Pero cuando yo estoy en zonas de confinamiento efectivo, lo conveniente es afirmar todas las barras. Entonces aquí yo le pondría un rombo central o una traba en esta dirección con otra traba en la otra dirección. ¿Ya? Cuando yo necesito confinamiento efectivo, lo mejor es afirmar todas las barras. Entonces, ojo, con esto ya nos estamos dando cuenta de varias cosas. Primero, tengo que generar un núcleo de compresión suficientemente estable y tengo que generar también fuerzas de confinamiento que sean suficientemente distribuidas. ¿Qué significa eso? Barritas verticales relativamente juntas, estribos horizontales relativamente juntos y barritas verticales apoyadas, que no se puedan salir del plano y que puedan generar una fuerza de confinamiento efectivo al núcleo de hormigón cuando se quiera dilatar. Y eso es todo lo que hay que saber de confinamiento. El resto ya son ecuaciones, pero ese es el objetivo, confinar. Ahora, para esta curva hay varios modelos, pero en realidad no nos interesan tanto. Igual los vamos a mirar. Aquí tenemos un modelo de Van der Part y Prism. ¿Qué dice esto? Bueno, ocupe eso. Los que nos interese tanto, sepan que hay modelos nomás. ¿Qué dice? Dependiendo de los niveles de confinamiento, esta curva puede variar. Claro, tiene sentido. Tiene harto sentido. Y yo voy a llegar a un F'CC, que está más arriba que el F'C. Claro, ese es el F'C confinado. Entonces empieza a existir un F'CC. Ok, no hay problema. Lo puedo tener por ahí, pero no es tan importante. ¿Por qué no es tan importante? Uno dirá que esto puede ser bastante más alto que el F'C. En general hay una suerte como de ley de las compensaciones, que uno dice, mira, cuando comprimo esta cuestión va a perder el recubrimiento. Entonces, la sección completa de hormigón por F sub C' se parece mucho al núcleo efectivo por F sub CC'. Y como esas dos cosas se parecen, en realidad asumo que no hay pérdida ni ganancia de resistencia axial. Oye, el tema de cálculo, ¿cómo se calcula todo de formas similares? El FX y el FX. Así se calcula, ahí está. El FX depende de la deformación, entonces maximizo eso y ahí me da. Pero en general no nos va a importar mucho, no es un valor que aparezca necesariamente en los cálculos. ¿Ya? Como les digo, se cree en esta suerte de ley de las compensaciones, que uno podría verificarla, y yo la he verificado. Y es bastante cierto. Es así. Entonces, uno no se preocupa tanto de eso. Pero lo que sí anda buscando es capacidad de formación. Ahora, cosa importante, y esto ya lo empezamos a ver acá, y es que la capacidad de deformación depende del nivel de confinamiento. Si yo confino más, se puede deformar más. Si yo confino menos, se puede deformar menos. Y además el F sub CC' también empieza a bajar cuando confino menos. Que tiene lógica, tiene alto sentido. Pero, cuando veamos los requisitos de diseño ACI 318, nos vamos a dar cuenta que el ACI 318 dice, ¿usted confina o no confina? Y si confina, este es el confinamiento. ¿Ya? Simplemente discriminen que si se confina o no se confina. Y cuando se confina, le da el confinamiento máximo. Listo. La verdad es que eso es bastante práctico y los gringos tienden a hacerlo. Y funciona bastante bien. Sepa usted que no todo el mundo lo hace de esa forma, ¿cierto? Los neozelandeses en particular tienen índices de confinamiento, ¿cierto? Dependiendo de la carga axial que usted requiera, el confinamiento cambia.
usted puede necesitar poquito confinamiento o puede necesitar mucho confinamiento, pero depende de la carga axial. Para nosotros no. Para nosotros el discriminante va a ser mucha carga axial, confine. ¿Cuál es el confinamiento? Uno solo. También lo hace fácil, ¿ya? Y tiende a ser suficientemente bueno. Otro modelo, ¿cierto? En este cae más rápido. Ahí están las ecuaciones del modelo. La verdad, es que insisto, a nosotros no nos interesa tanto cuál es el modelo de confinamiento que vamos a usar a efectos de diseño, a efectos de análisis de la sección, probablemente sí, capacidades de giro muy específicas, probablemente sí nos interesaría, ¿ya? Pero en general no nos va a interesar para el diseño grueso que nosotros vamos a ver acá, que es el diseño prescriptivo normativo. En otros cursos, ¿cierto? En el curso de diseño avanzado de hormigón, probablemente ustedes se metan en esto más en detalle, ¿ya? Pero acá no. Marcos especiales. Vamos a hablar ahora de la estructuración de hormigón armado, la segunda más común, que son los marcos. Y vamos a ir directo a los marcos especiales, porque en zonas sísmicas se detallan marcos especiales. Los marcos especiales de hormigón armado tienen R alto y en general tenemos diseño por capacidad. Y les voy a aclarar al tiro el tema, porque van a decir, es que acá no salen las cargas amplificadas. El concepto de carga amplificada empezó a crecer en la 2369 y no en la 433. Por lo tanto, no aparece como tal. Pero también es porque en esta norma, ¿cierto? Como se ocupa en R más alto en general, está muy a la mano el diseño por capacidad, ¿ya? En esta norma, a diferencia de la 2369, se va mucho al diseño por capacidad, que está implícito en el detallamiento de marcos especiales, muros especiales, cualquier cosa especial, de ACI 318 y que nosotros lo recogemos en 430. Entonces, ojo, cuando digan, no, es que aquí las columnas sí se calculan con R. No se calculan con R. Las vamos a ver más adelante, no se calculan con R porque nada importante que no sea posible se calcula con R. Se calculan con diseño por capacidad y ese diseño por capacidad va mucho más allá de lo R, no existe lo R. ¿Ya? Pero nuevamente, aquellos elementos fusibles sí se van a calcular con R. Lo mismo, no hay cambio de metodología, cambian los valores de R, pero los elementos fusibles ya los conocemos. En marcos de hormigón armado, ¿cierto? Elementos fusibles son extremos flexurales de vigas y bases de columna. Claro, ahora la base de la columna no va a tener una placa base, ¿cierto? Pero va a pasar directo hasta la fundación. Los extremos de las vigas van a llegar a las caras de las columnas, bien, entonces los fierros de las vigas se meterán al nudo de la columna, pero sigue siendo una estructuración que tiene más o menos la misma forma. Ya que las vigas van a ser el fusible, en sus extremos se va a generar la rótula plástica flexural, entonces también serán sus extremos las zonas que yo tengo que cuidar de mayor forma, los extremos de las vigas, y por lo tanto son el primer candidato a confinar y a validar que no fallen por corte. ¿Se acuerdan que cuando teníamos marcos de momento de acero, nosotros veíamos el corte en los extremos de la viga por capacidad, aparecía un B sub E? Bueno, aquí es lo mismo, pero hay una diferencia importante. El B sub E, que tenía que soportar la viga de acero, normalmente era soportado por esa viga de acero sin ningún problema. Aquí, el B sub E, que tiene que soportar la viga de hormigón, normalmente no es soportado por la viga de hormigón sin ningún problema. Y tenemos que llenar de estribos esas zonas para que puedan soportar ese nivel de corte. Y a veces eso nos lleva a llenar toda la viga de estribo para que pueda soportar el corte por capacidad. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. Es una diferencia grande. El concepto es el mismo que en acero, solo que la resistencia al corte de la viga de hormigón es notablemente más baja y entonces vamos a tener que llegar a llenar la de acero para que la cuestión funcione. Vigas.
¿Qué es lo que nosotros queremos? En general, nosotros queremos evitar cualquier problema de corte en viga, porque cuando falla por corte no tengo mucha disipación de energía, por más que meta estribo. Pero cuando falla por flexión, tengo estos ciclos gorditos que a todos nos gustan, ¿cierto? Sin pérdida de resistencia, aunque sí tienen baja de rigidez por el ciclaje. Entonces, desde ya, en hormigón armado, a diferencia de acero, corte, mano, flexión, buena. ¿Ya? Eso nos lleva a que en la gran mayoría de los casos nosotros vamos a enfierrar, salvo excepciones, para capacidad en el corte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo llego yo a que una viga falle por corte y no por flexión? Bueno, digo, una vez que le puse las barritas, las armaduras flexurales, entonces ahora me preocupo, igual que en el equilibrio post-pandeo de la viga Chevron y el puntal, ahora me preocupo de cuál es el corte que se puede generar en esa viga dadas las armaduras que ya puse. Y con eso le pongo entonces armadura a corte tal que el corte no sea el fusible. O sea, resisto más corte para que falle en flexión. En general en hormigón armado va a ser siempre así. Evito las fallas de corte porque son frágiles, de manera distinta que en el acero. En el acero las fallas de corte no son frágiles. ¿Ya? De hecho tenemos la estructuración de marco excéntrico que depende de la plastificación de corte de la zona libre. Entonces, en hormigón armado evitamos las fallas por corte porque tienen baja disipación de energía. Preferimos las fallas por flexión que tienen alta capacidad de disipación de energía. Pero preferir las fallas de flexión significa evitar a toda costa las fallas por corte. Y las vamos a evitar en general con diseño a capacidad. ¿Qué significa eso? Aparece más adelante en la diapositiva, pero quiero hacer clarito. Si yo tengo una viga, y entonces acá, ¿cierto?, se van a producir momentos. Bueno, como ahora tengo armaduras, a diferencia de acero que la viga era simétrica, las armaduras no tienen por qué ser simétricas. Y el momento en que yo puedo llegar acá, ¿cierto?, el momento esperado 1, no tiene por qué ser igual al momento esperado 2. En particular, ¿dónde van a tener más fierro las vigas? ¿Arriba o abajo? ¿Armadura superior o inferior? Abajo. Siempre arriba. ¿Sí? Siempre arriba van a tener más fierro. Entonces, el ME1 tiene pinta que va a ser más grande que el ME2. ¿Ya? Pero simplemente digamos que no tienen por qué ser iguales. Ya. En hormigón armado, el ME se llama M probable. Es la misma cuestión, pero le llaman M probable en vez de ME. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener aquí un corte, eso es en este diagrama, si eso falta la carga vertical, voy a tener un B sub E que es igual a el M probable 1 más el M probable 2 partido por L, que es la distancia entre rótulas clásicas. Voy a tener eso. Ya. Cuando yo ya puse las barritas, puedo calcular el M probable 1 y el M probable 2. Y las barritas las puse con R porque esto es fusible. Cuando tengo el M probable 1 y el M probable 2, calculo un B sub E. Y resulta que ese B sub E siempre es mayor que el B sub U. En particular, puede ser muchas veces mayor que el B sub U. Y eso es lo que me puede llevar a que la enfierradura en corte de esa viga sea muy, pero muy compleja. Ese B sub E. Ese es el problema de las vigas sísmicas en los marcos de momento sísmico. Por supuesto que después me tengo que dar cuenta que el B sub E se transforma en compresión al llegar a las columnas. Y con eso tengo que empezar a dar más
resistencia a las columnas también. ¿Ya? Sepan desde ya que las columnas tienden a estar confinadas casi siempre, y los nudos son de los lugares más confinados que hay. Los nudos viga-columna, que vienen confinados por el lado de la columna, ¿cierto? El confinamiento de la columna pasa a través del nudo, típicamente son los lugares más confinados y con más fierro de toda la estructura, los nudos. Ya, vamos a parar un poquito acá, por 20 minutitos, y volvemos.